Fíjense que hay unos puntos de partida importantes en esta discusión que ya nos ubican en un lugar distinto al de las teorías que veníamos pues trabajando. Lo primero es que eh, la forma en la que Bloomer y Mead, ¿no? O más bien Mead y luego Bloomer, leen el fenómeno social tiene que ver con el proceso de interacción. Lo que van a decir ellos es que todo el tiempo las formas de acción social de los sujetos o de los grupos tienen que ver con un proceso de interacción. Pero lo interesante de esta interacción, si la comparáramos con otros fenómenos gregarios, porque fíjense que aquí hay una discusión de fondo, ¿no? Y es, ¿el ser humano es una especie gregaria como lo son las hormigas o las abejas, por ejemplo? Esa sería una discusión interesante. ¿Ustedes qué dirían? ¿En qué sentido se parece, pero en qué sentido diferenciarían la acción gregaria de un grupo de hormigas que trabajan colectivamente o de un grupo de abejas, una colmena de abejas, de la acción gregaria humana? ¿Ustedes qué dicen frente a eso? ¿Qué diferencias o similitudes encontrarían ustedes en esas acciones sociales? Una colmena de abejas, hay distribución de roles, hay trabajo cooperativo, hay acciones grupales. ¿Está el ser humano en esa misma condición? ¿Tiene un instinto gregario? ¿Es un ser social por naturaleza? Esas son preguntas importantes que debemos hacernos en una clase de psicología social, justamente. Pero para ir anotando algunas diferencias al respecto, lo que va a decir Bloomer, con Mead desde luego, es que esta interacción humana está mediada por símbolos y por eso es una interacción simbólica. Pareciera que las demás especies, si bien tienen lenguajes desde luego, ¿no? Porque si no, pues no podrían comunicarse entre sí, lo que parecen no tener es un lenguaje simbólico. Esa puede ser entonces una de las diferencias. ¿Qué implica eso? Implica, por ejemplo, que la respuesta humana y la acción humana no es una respuesta y una acción que se den únicamente a través de la imitación, sino que es una respuesta y una acción que están mediadas por el símbolo. Ese es el punto central. Tenemos entonces una acción humana que está mediada por el símbolo. Y al estar mediada por el símbolo, sabemos que eso trae unas implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene que las relaciones humanas estén mediadas por el símbolo? Por ejemplo, entonces, que esas acciones pueden ser interpretadas, son objetos de interpretación. ¿Por qué? Porque sabemos que el lenguaje simbólico no es unívoco, ¿cierto? Es decir, que un símbolo puede tener múltiples significados, es polisémico, ¿cierto? Entonces, la polisemia del lenguaje humano, que es un lenguaje simbólico, hace que una acción, un comportamiento de un sujeto, al estar mediado simbólicamente, pues sea objeto de interpretación, ¿cierto? Y de allí que en las relaciones humanas estemos constantemente expuestos a las malas interpretaciones o a ciertas interpretaciones que no se corresponden con lo que un sujeto quiso expresar. Fíjense que eso es uno de los ruidos de la comunicación humana. Si en la comunicación humana lo que uno dice fuera comprendido por el otro de acuerdo a lo que uno pretende comunicar, no tendríamos malentendidos. Todo lo contrario, tendríamos un entendimiento completo como especie. Pero lo que observamos en el comportamiento social es todo lo contrario. Una acción mía, ¿cierto? Un mensaje mío, por ejemplo, el mensaje que les escribí hace unos días en el correo, puede ser interpretado por ustedes de distintas formas. E incluso pueden haber malentendidos a partir de esa interpretación, ¿cierto? Entonces, lo importante acá es que tenemos una acción humana que al estar mediatizada por símbolos es objeto de interpretación. Y esa interpretación pues permite desde luego construir significados, significados sobre esos actos de los demás, pero desde luego también sobre los actos de uno mismo. El punto central de la discusión entonces
en Bloomer, a partir de lo que propone Mead, es que además de que tenemos una acción humana mediada por lo simbólico y por lo tanto objeto de interpretación, el asunto está en que el lenguaje y lo simbólico permite entonces objetivar de alguna manera, y cuando digo objetivar, no estoy diciendo necesariamente ser objetivos, sino con objetivar me estoy refiriendo a la posibilidad de tomar como objeto de análisis, de tomar como objeto de reflexión, como objeto de estudio. Los símbolos permiten objetivar las relaciones humanas. Si no tuviéramos un lenguaje simbólico, no podríamos objetivar la relación humana. Ustedes pueden perfectamente observar una comunicación entre dos personas, de acuerdo a sus gestos, incluso sin escucharlos, quizá observándolos un tanto de lejos, de acuerdo a su gestualidad, de acuerdo a la posición corporal, de acuerdo a los distintos ademanes de esas personas, ustedes pueden sacar ciertas conclusiones o construir ciertas hipótesis sobre si tienen una discusión, un desacuerdo, sobre si están enojados, o por el contrario, si se trata de una pareja de amantes. Hay una serie entonces de comportamientos ligados a la acción humana que desde luego tienen que ver con el lenguaje verbal, pero también con el lenguaje gestual, que nos permiten hacer una traducción en símbolos y que nos permiten objetivar lo que están diciendo para interpretarlo justamente. Yo no podría interpretarlo si no pudiera objetivarlo. Entonces lo interesante es que esa acción humana, mediada por símbolos, es objetivable a través del lenguaje. Pero fíjense que lo interesante está en que yo puedo objetivar la acción del otro, pero resulta que yo también puedo objetivar mis acciones propias. ¿Cómo es que yo puedo objetivar mis acciones? ¿Cómo es que yo puedo reflexionar sobre mis acciones? Porque si yo no pudiera objetivar mis acciones, si yo no pudiera reflexionar sobre mis acciones, pues no podría cambiar mi comportamiento. A no ser que, desde luego, ¿no? A no ser que ese cambio fuera un cambio motivado exógenamente, o sea, a no ser que me condicionaran a través de una serie de estímulos condicionados para que yo cambiara el comportamiento, yo no podría intrínsecamente decidir un cambio. Ojo, porque ahí hay una distinción, o sea, digamos, es una discusión importante dentro de la misma psicología, de acuerdo a sus enfoques. Para el conductismo, el cambio de comportamiento, como lo veíamos justamente en la persuasión, solo puede darse a través de ese estímulo exógeno. Ese estímulo exógeno me impone a mí una condición, ¿cierto? Y esa condición, es decir, un condicionamiento, puede llegar a transformar mi comportamiento, a obligarme entonces a transformarlo. Pero en esta perspectiva, ese cambio comportamental es posible sin que haya un estímulo externo. Es posible a partir de una decisión del propio sujeto. ¿Cómo es que un sujeto puede decidir cambiar su comportamiento sin que haya un estímulo exógeno? Pues entonces ahí es en donde viene el asunto. Solo a partir de la objetivación de sí mismo. Si yo puedo tomarme como objeto de reflexión, si yo puedo volver a las acciones que hice antes, eh, pensar si estuvieron bien hechas o no, qué podría haber cambiado, qué decisiones tomé bien o mal, si yo puedo hacer ese ejercicio sobre mí mismo, es posible que formule algunos cambios. Entonces, esa objetivación de mi comportamiento se puede dar a través de una instancia que la psicología ha denominado el self o el sí. Este sí mismo, este concepto de self, va a ser muy importante para la psicología social. Y George Mead va a ser uno de los que trabaja seriamente en la formulación de ese concepto y uno de los que hace grandes aportes para mostrar, ¿cierto? Porque ahí viene lo interesante y la diferencia entre la versión del sí mismo en la psicología social y en otros enfoques, para mostrar que ese sí mismo es producto de la interacción humana. No es posible construir un sí mismo sino a partir de la relación con el otro, en George Mead y en la psicología social. No así quizá en otras versiones de la psicología, en donde también se utiliza el concepto de sí mismo y en donde en ocasiones se le atribuye una existencia un poco más intrínseca al sujeto. Pero en este caso, el sí mismo
esa instancia que me permite objetivizar mi comportamiento para reflexionar sobre él y poder transformarlo, ese sí mismo es producto de la interacción social. Ese es entonces el punto central. Como el ser humano posee un sí mismo, puede ser objeto de reflexión de sus propias acciones. Puede actuar sobre sí mismo conforme otros actuarían sobre él. Me refiero entonces a que, fíjense, cuando, cuando un sujeto está pues, en proceso de configuración de su autonomía, cuando un sujeto está expuesto a la relación heterónoma con el otro, o sea, a la relación de obediencia justamente, pues digamos que el cambio comportamental se da a través de esa acción del otro, ¿no? El otro le dice que hizo bien, que hizo mal, que debe cambiar. Cuando el sujeto va interiorizando en esa relación, ¿cierto? Va interiorizando unas normas sociales, va interiorizando unos significados sobre él mismo, va interiorizando unas formas de actuar socialmente aceptadas, ya no necesita de esa instancia externa que le esté diciendo que hizo bien o mal, sino que él ha interiorizado en sí mismo esa instancia que está permanentemente observando y objetivando su comportamiento y a través de esa misma instancia interiorizada, él puede realizar algunos cambios. Es muy importante señalar porque cuando decimos que no se necesita de una instancia exógena para cambiar el comportamiento, lo que estamos diciendo un poco es que no se necesita en un segundo momento, pero como el self, el sí mismo, es producto de la interacción, desde luego que en un primer momento se configura en esa relación con el otro, solo que después se interioriza. Al interiorizarse, entonces es posible que el sujeto pueda cambiar su comportamiento bajo ese proceso reflexivo. Entonces, esto va a implicar en adelante que tenemos a un individuo que es capaz de hacerse indicaciones a sí mismo, como se las haría a otro, ¿cierto? Como se las haría a otro, a un niño, ¿cierto? A un niño que está pues en ese proceso de socialización primaria, que se le dice cómo coger la cuchara o cómo pasar la calle, eh, bien, todas las indicaciones que se le dan a un niño, pueden ser indicaciones o más bien se convierten en indicaciones que uno se da a sí mismo para enfrentarse a las distintas situaciones pues del mundo inmediato. Entonces lo interesante está en que esa serie de indicaciones que están en el orden simbólico, desde luego, permiten observar y reflexionar sobre mis acciones, pero permiten también que yo interprete las acciones del otro. Eso es lo interesante, que ese campo de indicaciones que se interioriza en el sí mismo a través de un andamiaje o una mediación simbólica me permite interpretar las acciones del otro. Entonces, a través de eso, yo construyo significados sobre las acciones de los demás. Y desde luego, a partir de esa interpretación y de esos significados sobre la acción del otro, pues puedo emitir juicios, ¿sí? Juicios sobre su acción, considerar que sus acciones están bien o mal hechas, o se adecúan o no a lo que la norma social exige. Lo cierto entonces es que en ese proceso, en donde yo puedo objetivarme, pero también puedo hacer indicaciones sobre las acciones del otro, pues entonces comienza a aparecer eso que estamos llamando interaccionismo simbólico. Yo interactúo con el otro conforme a lo que él me significa, o sea, conforme a los que yo he... Pero resulta que el otro actúa conmigo también conforme a los significados que ha construido sobre mí. Entonces, fíjense, en las situaciones que hemos analizado, no podemos descontar, por ejemplo, en el experimento de la cárcel de Stanford, o por ejemplo, en la misma situación que hemos abordado de el conflicto entre la policía y los manifestantes, no podemos perder de vista que cada una de estas personas está actuando conforme el otro le significa. El preso actúa conforme le significa el guardia y el guardia actúa conforme le significa el preso. Entonces ahí comienza a configurarse una relación de interacción mediada por lo simbólico. Y es así como debe ser comprendida también, ¿no?
Entonces, lo importante acá, para efectos de lo que nos interesa a nosotros, desde los ejercicios que hemos venido haciendo, pero también desde luego desde la psicología social como campo de estudio, es que a partir de la interacción simbólica y de la objetivación del comportamiento por medio pues de esa interpretación de las acciones y de los símbolos, puedo yo construir un significado, pero además de eso puedo yo estudiar las relaciones sociales. O sea, aquí estamos en una teoría que a partir de esa concepción de que las acciones mías son resultado del significado del otro, a partir de eso yo puedo estudiar, observar un fenómeno, puedo objetivizarlo y puedo comprenderlo. Lo objetivo porque hay un lenguaje que intermedia esa relación. Entonces, ese es un campo que es fundamental y que no podemos perder de vista. Entonces, lo importante está en que aquí esa acción del sujeto, fíjense, ya no depende solamente de que haya un poder de obediencia exógeno, ya no depende solamente de un contexto de situaciones, sino de que depende en buena medida de los procesos de autoindicación, ¿cierto? De las formas como yo interiorizo ciertas normas sociales e indico o me autoindico cómo comportarme, pero al mismo tiempo a partir de ahí construyo significados sobre las acciones de los demás. Entonces fíjense que inclusive, porque uno diría, este es un proceso que parece solamente reflexivo, que solo podría darse en un contexto en donde cada una de las partes tiene la posibilidad de reflexionar sobre lo que ocurre, pero no necesariamente, porque en realidad todo el campo de la acción humana, así se dé en una situación de urgencia, está atravesada por un proceso de interpretación. Si viéramos, por ejemplo, lo que ocurrió en buena parte de esas situaciones de confrontación entre la policía y la población civil, pues veríamos que cada una de las partes respondía o emitía una respuesta conforme interpretaba la acción del otro, ¿cierto? Dependiendo de lo que yo vea que el otro va a hacer, me anticipo a actuar de cierta forma, ¿no? Fíjense que incluso buena parte de los asesinatos o en algunos casos pues de los abusos policiales que hemos visto en Estados Unidos tienen que ver con esa reacción del policía que acciona el arma porque supone que el otro individuo iba a sacar una arma, iba a huir, iba a atentar contra él. Bueno, digamos, interpreta su acción. Y bajo esa interpretación, pues él actúa. Entonces es importante tener en cuenta que esto no solamente se da en un campo discursivo reflexivo en donde cada una de las partes tiene la posibilidad de construir pues una reflexión profunda de la acción del otro, no, sino que en realidad es una lectura que constantemente estamos haciendo de la acción de los demás. ¿Qué es importante tener en cuenta? Es importante tener en cuenta que estas acciones, que este campo de indicaciones y de autoindicaciones se da en un contexto social. O sea, esa mediación simbólica existe en un contexto social, existe en una cultura y no podemos desligarla de allí. Desde luego, las interpretaciones que los sujetos hacen de la acción del otro dependerán de su contexto y no son aplicables a otro contexto ni a otra cultura, sino que solo pueden ser comprendidos en ese campo de interacción, en ese contexto específico. Eh, lo interesante también de esta teoría es que a partir del interaccionismo simbólico es posible que yo logre tomar el rol del otro o situarme en la posición del otro en ocasiones. Y al situarme en la posición del otro, pues puedo averiguar un poco cuál es la dirección de sus actos, ¿cierto? Cómo actúa el criminal, si se tratara de aquel que investiga el criminal, o cómo actúa el policía, si se trata del delincuente que quiere burlar a la policía. Lo cierto es que cuando el uno o el otro puede situarse en el rol contrario, puede averiguar la dirección de sus actos y por lo tanto, en alguna medida, anticiparse a ellos. Ese entonces es el punto. Fíjense entonces que hasta ahí, con lo que hemos dicho, lo que puede irse concluyendo un poco es que la sociedad está hecha de individuos que tienen sí mismos, que tienen un self o selves en plural, como lo decía Mir, y que las acciones individuales no son acciones de un individuo en aislado, sino que
surgen a partir de una construcción, de la interpretación de las distintas situaciones a las que uno se ve enfrentado. Pero además es importante tener en cuenta también que la acción de un grupo depende de las formas de interacción de los individuos que lo componen. O sea, cada uno de los individuos de un grupo ajusta su acción a la acción de los demás miembros del grupo. Eso ya lo hemos estudiado un poco en el fenómeno de masas y eso también lo hemos visto en algunos de los ejemplos que hemos estudiado, como cuando estamos hablando ya de la psicología de los grupos, por ejemplo, en la cárcel de Stanford, vemos que cada individuo ajusta su acción a la acción de los demás, pero digamos del otro que hace parte de su mismo grupo. Entonces, de alguna manera, el grupo es un conjunto eh, del entrelazamiento de las acciones individuales, o es resultado entonces del entrelazamiento de esas acciones individuales. Eso permite a un grupo que hace, a un individuo que hace parte de ese grupo, o a un grupo en general, construir juicios de valor o enjuiciar las acciones de los otros. Pero eso permite también a quienes observan, como en el caso de ustedes, investigan o estudian el fenómeno, aprender el significado de los actos de un grupo social. Fíjense que aquí estamos también ante una teoría que nos ofrece la posibilidad de aprender, de comprender el significado de los actos de esos grupos o de esas masas que ustedes están estudiando. Es muy importante entonces, dentro de este proceso de análisis, que ustedes puedan llegar a ese nivel de comprensión. En esa misma medida, fíjense entonces que finalmente la sociedad termina siendo el resultado de una serie de actores que actúan, de una serie de personas que actúan, ¿cierto? Y esa actuación está en función de la situación, pero a la vez de la intermediación simbólica. Entonces el individuo lo que hace frente a una situación es interpretarla y a partir de esa interpretación actúa de X o Y manera. En ocasiones, cuando las situaciones lo permiten, el individuo puede, digamos, tener una comprensión previa de la situación, pero en otras, como estas que estamos estudiando, pues digamos que las personas actúan de una forma un poco más inmediata, lo que no quiere decir que actúen sin interpretar el acto, las acciones de los demás. En todo caso, cuando las personas hacen parte del mismo grupo, lo que estamos viendo es que actúan de forma similar. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso, por ejemplo, de nuevo, de los desmanes y la acción de la policía, también podríamos decir que un policía que ve que su compañero saca el arma y dispara, es posible que tienda a actuar de modo parecido en la medida en la que al estar dentro del mismo grupo, pues él actúa conforme actúa el compañero de su grupo o ajusta entonces su acción conforme a sus demás compañeros. Puede ser un poco otra forma también de entender y de descifrar esa situación que hemos venido analizando. En esa misma medida, lo interesante acá es que esta teoría le da un papel más activo al sujeto. Y al darle un papel más activo al sujeto, ¿cierto? Al convertirlo en un actor social que actúa a partir de esa interacción simbólica, pues entonces los cambios sociales, lo que va a decir esta teoría, las modificaciones sociales, son producto de las unidades obrantes, ¿cierto? De esas personas que actúan. No son producto solamente de unas macroestructuras, no son producto solamente de unos poderes situacionales como ya los hemos analizado, sino que aquí hay una preeminencia de la acción del sujeto. Las acciones de los sujetos, que son además acciones también grupales, como lo hemos visto, son acciones que pueden generar cambios. Son las acciones de las unidades obrantes las que generan modificaciones sociales desde esta perspectiva. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Porque fíjense que en ocasiones tenemos una desesperanza frente al cambio social. Creemos que si no se
arriba, si no cambia el presidente, si no cambia el gobierno, si no cambia la política, entonces no hay cambios sociales. Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es que los cambios también se producen desde abajo, se producen a partir de la interacción, de la fuerza que cobran esas interacciones de acuerdo a las situaciones que se presentan. Entonces, es también otra forma de analizar el cambio social, dándole un alto valor a lo que ocurre en la base, digamos, de las relaciones sociales. Desde luego, no podemos desconocer, como también lo ha mostrado la sociología, y de allí la discusión fuerte entre el interaccionismo simbólico y ciertas posiciones de la sociología, pues que en efecto hay unas estructuras que también influyen en ese comportamiento del sujeto, ¿no? Es decir, si el self lo que hace es interiorizar una norma social, pues es evidente que la norma social está influenciando las formas de interacción del sujeto, ¿no? No podríamos desconocer de todas maneras ese proceso, pero lo importante también es que en la medida en la que el self se puede objetivizar, el sujeto también puede apartarse, separarse, tomar distancia de esas normas con las cuales quizá no está de acuerdo o que considera son perjudiciales para él o para los demás. Entonces ahí también tenemos una posibilidad de cambio interesante. Eso entonces, un poco con lo que quería como ir cerrando esta primera parte, para mostrar entonces que desde esa perspectiva es posible el cambio a partir de las formas de acción y de los repertorios de acción que construyen los individuos frente a las situaciones que se presentan. Es posible entonces construir nuevas formas de acción. Quiere decir con esto que no estamos condenados entonces a que siempre las manifestaciones sean violentas. Es posible construir formas de movilización no violenta, por ejemplo. Y así también, del otro lado, es posible generar un control de las distintas situaciones de desborde social sin que necesariamente haya que recurrir a la violencia y a la afectación de la vida humana. Entonces creo que lo que vemos es que en este campo de las interacciones, pues desde luego es posible construir nuevas formas de acción. Y ese es el punto. El punto es que esas nuevas formas de acción se construyen a partir de la preeminencia del ser humano como agente de la acción. El acto humano depende entonces de la agencia de él mismo. Él es un agente activo, no ya solamente un individuo pasivo frente a esas situaciones. Obviamente en este campo pues de tensiones, porque finalmente se trata de eso, lo que estamos estudiando desde que empezamos a hablar de la psicología social como la ciencia que se ocupa de los conflictos entre individuo y sociedad, como nos decía Moscovici, pues obviamente la vida de los grupos sociales o la existencia de los grupos sociales, pues es una constante dinámica en el intento por acomodar sus actos a los actos de los demás. Y es así como funciona el interaccionismo simbólico, en una constante dinámica en el intento por ajustar los actos propios a los actos del otro y viceversa.